Nadie notó cuando ella entró en la sala. No había uniforme, no había medallas, no había armas visibles. Solo una mirada tranquila, un bolso sencillo y un secreto capaz de cambiar el rumbo de una guerra entera. Mientras el mundo veía a los tanques avanzar, los aviones bombardear ciudades y los ejércitos enfrentarse en campos de batalla, otra guerra ocurría en las sombras, silenciosa, invisible y liderada por mujeres que la historia casi borró. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas combatieron en primera línea, pero algunas de las operaciones más decisivas no ocurrieron bajo las explosiones o los disparos. Tuvieron lugar en cafés llenos de gente, en estaciones de tren, en pasillos de hospitales e incluso dentro de casas ocupadas por el enemigo. Allí, donde el más mínimo gesto sospechoso significaba arresto, tortura o muerte, mujeres comunes asumieron roles extraordinarios. Memorizaban mapas, transportaban mensajes codificados, saboteaban rutas estratégicas e infiltraban redes enemigas sin jamás llamar la atención. El disfraz perfecto no era la fuerza, sino la invisibilidad social que el propio enemigo subestimaba. Mientras los soldados marchaban con el fusil al hombro, estas mujeres se desplazaban con documentos falsos cosidos en el forro de sus ropas. Mientras los generales planificaban batallas sobre mapas inmensos, ellas memorizaban nombres, itinerarios y códigos en un silencio absoluto. El más mínimo error podía revelar toda una red clandestina. Una palabra equivocada podía costar cientos de vidas. A pesar de todo, continuaban. No por la gloria, no por el reconocimiento, sino por una convicción silenciosa de que la libertad también se conquistaba en la sombra. Muchas de ellas eran jóvenes. Algunas tenían menos de 20 años. Otras eran madres, enfermeras, maestras o estudiantes antes de que la guerra transformara cada rutina en peligro. El entrenamiento no tenía nada de cinematográfico. No había grandes bases secretas como en las películas. Había instrucciones rápidas, misiones urgentes y una certeza constante. Si eran capturadas, probablemente negarían su existencia. Y aún así, aceptaban. Sabían que su nombre nunca sería mencionado en los periódicos, que sus victorias nunca serían celebradas en las plazas públicas, pero entendían que sin información, ninguna batalla podía ganarse. En los territorios ocupados, las ciudades parecían normales a primera vista. La gente caminaba, las tiendas abrían, los trenes circulaban, pero bajo esta apariencia de normalidad, una red silenciosa operaba con una precisión aterradora. Mujeres cruzaban las fronteras transportando microfilmes escondidos en objetos cotidianos. Los mensajes se transmitían mediante frases aparentemente inocentes en cartas familiares. Los códigos se intercambiaban a través de canciones difundidas en la radio. Era una guerra de inteligencia, de paciencia y de nervios de acero. Lo más impresionante es que el enemigo rara vez sospechaba. En una época dominada por estereotipos, soldados y oficiales ignoraban frecuentemente la posibilidad de que mujeres pudieran llevar a cabo operaciones de espionaje complejas. Esta subestimación se transformó en ventaja estratégica. Se acercaban a los objetivos, recogían información y desaparecían antes de que surgiera la más mínima sospecha. No había enfrentamientos directos. Había silencio, observación y una precisión calculada. Pero el espionaje no consistía solo en infiltrarse y escapar. Se trataba de vivir dos realidades simultáneamente. De día, una ciudadana común. De noche, una agente secreta en territorio hostil. Sonrisas en público ocultaban decisiones capaces de modificar operaciones militares enteras. Conversaciones triviales enmascaraban la recolección de datos estratégicos. Y cada misión exitosa significaba más que la supervivencia personal. Significaba salvar vidas invisibles en campos de batalla lejanos. El miedo era constante. Los golpes en la puerta en plena noche no eran raros. Los registros aleatorios, los interrogatorios inesperados y la vigilancia creciente formaban parte del día a día. A pesar de todo, muchas continuaron durante años sin ser descubiertas. No porque el riesgo disminuyera, sino porque la necesidad aumentaba. Mientras más avanzaba la guerra, más valiosa se volvía la información precisa. Y mientras más valiosa era la información, mayor era el peligro para quienes la transportaban. En múltiples ocasiones, decisiones críticas tomadas por jefes militares fueron influenciadas por informes recopilados por estas mujeres. Movimientos de tropas, localización de depósitos estratégicos, rutas de transporte y planes de ocupación fueron revelados gracias al coraje silencioso de agentes que nunca pisaron un campo de batalla formal. La guerra, vista de lejos, parecía decidirse por las explosiones, pero entre bastidores,
se forjaba gracias a la información obtenida en un silencio absoluto. También estaban aquellas que operaban como mensajeras entre células de resistencia. Atravesaban ciudades ocupadas, pasaban puestos de control y transportaban datos que no podían escribirse, solo memorizarse. Si eran capturadas, no habría prueba material alguna, solo la memoria. Y esa memoria debía resistir el miedo, la presión psicológica y la amenaza constante de interrogatorios brutales. El día a día de estas espías era una tensión continua. Cada mirada sospechosa podía ser fatal. Cada conversación mal interpretada podía revelar años de trabajo clandestino. Y aún así, continuaban actuando naturalmente, como si nada pasara. Era esta capacidad de parecer ordinarias en medio del caos lo que hacía sus misiones tan efectivas. La resistencia femenina no se limitaba a la recopilación de información. Muchas participaron directamente en la organización de redes clandestinas que ocultaban fugitivos, protegían mensajes estratégicos y facilitaban operaciones de sabotaje logístico. Los rieles eran vigilados, los depósitos identificados y rutas alternativas creadas con base en información obtenida discretamente. Cada detalle contribuía a debilitar el avance enemigo sin enfrentamientos directos. A lo largo de la guerra, quedó evidente que la inteligencia era tan decisiva como la fuerza militar. Y en este contexto, la acción femenina en el espionaje se convirtió en una pieza silenciosa, pero fundamental. No buscaban el papel principal. Su mayor victoria era permanecer invisibles. Mientras menos fueran percibidas, más exitosa era la misión. Algunas enfrentaron capturas e interrogatorios severos. Otras lograron escapar por poco de operaciones de riesgo extremo. Hubo casos donde identidades falsas se mantuvieron durante años, sostenidas únicamente por disciplina emocional y control absoluto del comportamiento. La guerra no solo probaba el coraje físico, sino la resistencia psicológica continua. Incluso ante peligro constante, estas mujeres mantenían un sentido del deber inquebrantable. No había garantía de supervivencia, ninguna promesa de reconocimiento. Solo había la convicción de que cada información transmitida podía salvar ciudades enteras de bombardeos o evitar emboscadas mortales. Era una forma de lucha silenciosa, pero profundamente estratégica. Cuando la guerra finalmente comenzó a llegar a su fin, muchas de estas agentes regresaron a la vida ordinaria sin ningún anuncio público. No hubo desfiles, ni homenajes inmediatos, ni títulos oficiales ampliamente difundidos. Sus nombres permanecieron en archivos confidenciales, informes secretos y memorias fragmentadas de la historia. Durante décadas, sus acciones permanecieron prácticamente desconocidas para el gran público. Con el tiempo, documentos fueron revelados, testimonios registrados y relatos comenzaron a emerger, mostrando que la historia de la guerra era mucho más compleja de lo que sugerían los relatos tradicionales. No se trataba solo de ejércitos y batallas monumentales, sino de individuos que operaban en la sombra, tomando riesgos extremos en un silencio absoluto. Hoy, al revisar estos archivos, se vuelve imposible ignorar el impacto estratégico de estas mujeres. Demostraron que el coraje no depende de la visibilidad, que la fuerza no se mide únicamente por los enfrentamientos directos y que la guerra también se gana por quienes observan, analizan y actúan con una precisión invisible. En un contexto dominado por el ruido, las explosiones y el caos, ellas eligieron el silencio como arma y la inteligencia como estrategia. La historia oficial tardó en reconocerlas, pero su influencia ya estaba grabada en los resultados de la guerra mucho antes de eso. Cada mensaje entregado, cada información confirmada y cada operación facilitada por las redes clandestinas contribuyó a debilitar las estructuras enemigas y fortalecer la resistencia mundial. Sin ellas, incontables decisiones estratégicas habrían sido tomadas en la oscuridad. El legado de estas espías no se encuentra solo en los archivos históricos, sino en la comprensión misma de que los conflictos mundiales son moldeados tanto por acciones visibles como por operaciones invisibles. Demostraron que, incluso en tiempos de guerra total, la discreción podía ser más poderosa que la fuerza bruta. Y quizás el aspecto más impactante de todo esto es darse cuenta de que muchas de estas mujeres nunca se consideraron heroínas. Para ellas, era simplemente lo que debía hacerse. En un mundo sumido en el caos, eligieron actuar en la sombra para proteger el futuro, sin aplausos, sin reconocimiento inmediato, solo con un coraje silencioso y una determinación inquebrantable. Mientras el mundo recordaba a los generales y las batallas, ellas permanecían olvidadas entre bastidores de la historia. Pero la verdad permanece. La Segunda Guerra Mundial no fue ganada únicamente en los campos de batalla visibles. También fue ganada en la sombra,
por mujeres que transformaron el silencio en estrategia, la invisibilidad en ventaja y el coraje en un arma que el enemigo nunca pudo prever.